Buenas noches a todos. Bien, entonces hemos empezado a hablar acerca de paso de mensajes, ¿ya? Como una solución al problema de concurrencia, pero ya un poco va más allá, ¿no? Sí, que dijimos que todos los algoritmos que hemos visto estaban orientados a un proceso que estaba compartiendo una sola memoria, pero que cambiaba el escenario cuando los procesos estaban corriendo en máquinas separadas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí cuando tenemos procesos en máquinas separadas, entonces se plantea un concepto de envío de mensajes, ¿no? ¿Sí? Y ahí empiezan a hablar, hablamos de tópicos muy relacionados con comunicación, ¿no? Que es básicamente que tienes un receptor, que tienes un emisor, ¿no? Y bueno, tienes tipos de comunicación, síncrono, asíncrono, semisíncrono, ¿no? Vimos también el hecho de que puedes tener dos procesos que se comunican entre pares, no solamente un proceso se comunica con otro, ¿no? ¿Sí? También el concepto de mailbox, que era es decir, que la comunicación no es directa entre procesos, sino que se deja en un concepto abstracto que se conoce como caja postal, mailbox, en la cual un proceso va a dejar mensajes y el otro proceso va a leer los mensajes, ¿no? ¿Sí? Después hablamos de puertos, que es una extensión del concepto de mailbox, ¿sí? Solo que el puerto ya es un número lógico que está definido en un sistema operativo, que significa, cada puerto significa que es una caja postal donde se deja mensajes y donde el otro proceso lee los mensajes, ¿no? Sí, entonces todo eso vimos en la anterior clase. Y bueno, lo último que vimos fue el tema de una revisión usando dos máquinas, ¿no? Nos hemos conectado con una máquina, con un programita Telnet, ¿no? Entonces era el proceso Telnet que se conectaba por el puerto 21 a la máquina, a una máquina remota, ¿ya? Y ahí vimos, digamos, a qué se refería realmente, ya quedó, o por lo menos espero que haya quedado claro el concepto de mensaje, ¿no? Esos mensajes que se le envía, en realidad tienen un formato, ¿no? Tienen eso sí podemos verlo para manera de recordar, ¿no? Entonces, lo que hicimos era esto, ¿no? Telnet, localhost, puerto 21. ¿Sí? Entonces aquí le digo user, pública, pass, solo como ejemplo, ¿no? ¿Sí? Todavía está vigente, se puede hacer eso con el servicio FTP. Y aquí me da una lista de comandos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son mensajes, ¿sí? Es una lista finita, no le puedo dar cualquier mensaje, ¿sí? Y cuando yo defino para este puerto 21, en este caso que corresponde al puerto FTP, defino un conjunto de mensajes con un formato específico, es lo que conocemos como protocolo, ¿no? Que actualmente es una implementación, ¿no? Sí, ya está implementado. Hablamos del protocolo HTTP, el protocolo FTP, y ¿no? Que es básicamente, te están diciendo, es como que es como la sintaxis del lenguaje para que yo me pueda comunicar, ¿no? Entonces es un pequeño lenguaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la idea principal de esto del paso de mensajes, ¿no? Y de la idea abstracta de enviar y recibir mensajes. Entonces, lo que haces, como hemos hecho aquí, es le envío un mensaje, le está enviando este proceso Telnet, que es un proceso que está corriendo, en este caso está corriendo en la misma máquina, le está enviando un mensaje al proceso BSFTPD, que también está corriendo. Entonces, le envío un mensaje, el proceso BSFTPD ha recibido ese mensaje y según lo que le ha llegado, si es un mensaje válido, le está respondiendo, ¿ya? Y Y después, bueno, al final le da otro mensaje y se loguea. Y aquí lo que probamos, bueno, es lo máximo que también se puede hacer. MK, MKD,
digamos, borrame 10, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Le he mandado la orden de que cree un directorio y lo que va a hacer el proceso BSFTPD es crear el directorio, ¿ya? Entonces, a eso también me refería cuando hablamos de RPC, ¿no? ¿Sí? Entonces tienes dos entidades, ya que serían dos PCs, y solo que tengo una entidad intermedia que es el que recibe los mensajes y uno de ellos es el que le manda la orden, ejecuta el procedimiento, le devuelve y le manda al lado, ¿no? Y ahí es la base de lo que también se conoce ahora como cliente-servidor, ¿no? Sí, entonces, toda esta teoría que hemos hablado literalmente ha sido tomado para ya, o sea, en conclusión, ¿no? Porque no es solamente esto, ¿sí? Por eso también, como parte de la formación de un profesional en el área de sistemas e informática, es una materia curricular esta de sistemas operativos y también la de redes, ¿no? Porque al final terminan complementándose, ¿no? Esto que hemos visto de puertos y esto que acabo de hacer, está sí relacionado a redes, pero el concepto como puerto es teoría de sistemas operativos. El concepto de dejar mensajes, recibir mensajes, es teoría de sistemas operativos, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, bueno, vamos a salir de aquí. ¿Listo? Ese es un mensaje que le indica que tengo que me desconecte, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora, bien. Bueno, entonces, la comunicación que puede haber entre procesos pueden ser en la misma máquina o puede ser con máquinas remotas, ¿no? Eso hemos visto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el tópico también, como tal, paso de mensajes, algunos autores lo ponen dentro de lo que se llama, dentro del título de comunicación entre procesos, ¿no? O sea, no tanto como una solución para de exclusión mutua, como lo hemos clasificado, sino como un tópico, ¿no? O sea, tienes lo que es problemas de concurrencia, todo lo que hemos visto, exclusión mutua, condiciones de carrera, y tienes las soluciones que hemos revisado, ¿no? Log, alternancia estricta, y después tienes el título el tópico de comunicación entre procesos, ¿sí? Entonces, a eso apunta principalmente el paso de mensajes. Cuando dos procesos se comunican entre sí, ¿no? Mandándose mensajes, ¿ya? Y en esto de la comunicación de procesos, ya un poco viendo la parte de implementación, eh, existe un concepto que se conoce como tubería o también pipe, ¿ya? Las tuberías como tal están implementados en Unix desde tiempo atrás, ¿sí? Y hasta el día de hoy siguen vigentes, ¿no? Entonces, lo vamos a ver como comando primero, ¿ya? Este es el concepto de tubería, ¿no? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el PSAX, que lo hemos ejecutado muchas veces, ¿ya? Y esto también que lo hemos ejecutado varias veces, ¿no? grep. Entonces, aquí quiero buscar el proceso bash. ¿Qué es lo que está pasando? El proceso PS me está listando una lista de procesos que están corriendo en el sistema operativo, ¿ya? Y le está mandando como mensaje al proceso grep. El proceso grep está recibiendo la salida del proceso X y lo que está haciendo es buscar la cadena bash. Grep lo que hace es busca una cadena en un archivo. Entonces lo que está haciendo es, se está comunicando el proceso PS con el proceso grep, ¿ya? A través de un concepto que se conoce como tubería, ¿no? Entonces, una forma también clásica de definición de una tubería es que la salida de un programa es la entrada de otro programa, ¿ya? Es algo que también es bastante clásico explicarlo de esta manera, ¿no? Es decir, la salida de PSAX va a ser la entrada de grep, ¿ya? Puedo hacer también ls, y le digo aquí sort, que es ordenar. Entonces, la salida de ls es una lista, lo va a recibir sort y sort lo que va a hacer es ordenar. Entonces puedo ordenar esto en reverse, ¿sí? Esas son las tuberías, ¿ya? Y bueno, podríamos tener
tuberías más, varias tuberías, ¿no? Es decir, podría, por ejemplo, esta otra, que es el word count, para contar cuántas líneas, cuántas filas, cuántas palabras, ¿no? Entonces, esa es la idea de una tubería. Entonces, tengo dos procesos, solamente es entre par de procesos. Un proceso le va a enviar un mensaje al otro proceso, ¿ya? En este caso, el mensaje no es como el caso que hemos visto en el ejemplo del FTP, ¿no? En la cual le estoy enviando dentro del protocolo definido, ¿no? De mensajes, ¿no? La palabra user, la palabra pass, la palabra MKD, ¿no? En este caso, lo que le envía es la salida, su ejecución. Lo que ha devuelto lo envía como mensaje al otro proceso. Ese es el concepto de pipe y es bastante utilizado en Unity, ¿no? ¿No? El poder, puedo tener tuberías entre varios comandos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, eh, menos L me tiene esto, pues de hacer esto, voy a hacer un sort, ¿sí? Lo voy a ordenar, ¿ya? Y después de ordenar, voy a buscar la cadena a cliente, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Entonces puedo combinar. ¿Qué significa esto? Que la salida de este comando es la entrada de este comando, la salida de este comando es la entrada de este otro comando, ¿no? ¿Sí? En este caso, sí son comandos, pero al final, cualquier programa en ejecución es un proceso. Entonces, la salida del proceso LD es la entrada del proceso sort, la salida del proceso sort es la entrada del proceso, ¿ya? Otra manera de decir es el proceso L le envía su salida como mensaje, sort recibe ese mensaje y uh, se ejecuta según el mensaje que has recibido y grep hace lo mismo, ¿no? Entonces sort le envía mensaje a grep y grep recibe el mensaje y busca en ese mensaje la palabra cliente, ¿ya? Entonces esa es la implementación actual que desde tiempos antiguos se sigue manteniendo y hasta el día de hoy todavía funciona, ¿no? Y es más, hasta Windows ya lo tiene implementado, ¿ya? Bueno, no vamos a ver el shell de Windows, no es parte del contenido, solamente como ilustración. Bueno, entonces la tabla de procesos. Bueno, podría ser otro comando, no necesariamente este, ¿no? Voy a mover esto un poquito. Y aquí le digo sort. Entonces el concepto sigue siendo el mismo. La salida ya en palabras más sencillas, la salida de un comando es la entrada de otro comando. Ya en términos de procesos, el proceso PS le está enviando un mensaje al proceso sort, ¿no? Entonces el mecanismo es una tubería y la tubería es el mecanismo para poder comunicar solamente entre dos procesos, ¿sí? La comunicación solamente es entre el proceso uno y el proceso 2, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? Bueno, a manera de practicar, si estás con tu PC, puedes ejecutar estos comanditos, ¿no? ¿Ya? Inge, disculpe, entonces, esa barrita se llama como tubería, dijo. No, no Sí, entendí esa bien. barrita es la tubería. Bueno, algunos le llaman filtro, pero no, pues como carácter se lo conoce como carácter filtro, ¿no? Filtro, o también algunos le ponen barra, le dicen, ¿no? De eso, pero en realidad lo que estamos viendo es el concepto de tubería, ¿no? O sea, esto que estamos viendo es una tubería de tres procesos, ¿no? Pero la conexión de la tubería solamente es entre dos procesos. Por eso hemos empezado con este, ¿no? Entonces es
una comunicación entre el proceso ls con el proceso sort. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? Entonces, como explicación, una vez más, la salida de un programa es la entrada del otro, ¿no? Esa es una explicación. Ahora, yendo un poco más al tema de paso de mensajes, el proceso, un proceso manda un mensaje, que sería la salida de su comando, de la ejecución, y el otro proceso recibe ese mensaje y ejecuta según lo que le he enviado, ¿no? Si le estoy enviando sort, lo que hace es ordena una lista. Entonces le estoy enviando, ls me saca una lista de archivos y sort lo que va a hacer es ordenar, ¿no? Ahora, el otro caso que es bastante común es este, ¿no? Que hemos hecho del PS. PS me la saca una lista de procesos y grep lo que hace es busca, ¿no? Y bueno, hay otros pipes que podemos ver, ¿no? ¿Sí? El caso de WC, que es el que cuenta palabras y demás, ¿no? Pero al final el concepto se mantiene. La salida de un programa es la entrada del otro. Un proceso envía un mensaje, ese mensaje es su entrada, su parámetro de entrada, y el proceso ejecuta según el parámetro de entrada que ha recibido. ¿Ya? Bien, eso es. ¿Alguna consulta? Ya, imagino que está todo claro. A ver, mejor pondremos un momentito pausa. Entonces, aquí voy a definir dos constantes, leer que va a ser 0, escribir que va a ser 1. ¿Ya? Esto es, ¿no? Después, en cuanto a librerías, string.h es para manejo de cadenas, ¿no? En cuanto a cabeceras, string.h para manejo, este de yo es el estándar, ¿no? Y este otro más, un y este librerías estándar. Ya, esto es lo que necesito. Pueden incluso ustedes probar cuál está de más, ¿no? Posiblemente no necesite alguno de estos. Ya, entonces, defino un vector de 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, la definición de un vector es desc_int, ¿no? Bueno, perdón. Es el nombre, la dimensión 2 y de tipo entero. Define una variable byte leídos de tipo entero. Define una variable mensaje que va a ser un vector de 100 caracteres. Y aquí voy a colocar una cadena que le voy a llamar ls. ¿Ya? Entonces, voy a crear mi pipe. ¿Ya? Pipe. Y le mando como parámetro mi vector. Voy a crear el proceso hijo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer el proceso hijo? Va a ser un close. O sea, va a leer la lectura. O sea, se va a establecer la comunicación entre el proceso padre y el proceso hijo. Y lo que va a hacer el proceso hijo es cerrar lectura. Como va a cerrar lectura, va a ser escribir. Y va a escribir el comando, ¿no? Es decir, le voy a mandar este mensaje ls al proceso padre. ¿Sí? Bueno, lo he puesto ya directamente comando, ¿no? Para que sea un poquito más descriptivo, ¿no? Les dije, o sea, al inicio cuando hemos hablado de paso de mensajes, hemos hablado parecía una clase de comunicación, ¿no? Porque hemos usado muchas veces el término de enviar y recibir mensajes, ¿no? Pero ya un poquito entendiendo la idea de mensaje es mandarle órdenes, ¿no? O sea, ese es el uso que se le da, ¿no? No es tanto un hola, ¿cómo estás? Sino es mandarle un comando, es decir, una cadena que tenga un sentido ya, ¿no? Como el caso de ls o que decirle help, ¿no? Cosa que el otro entienda, cuando le llegue ese mensaje, haga algo con eso, ¿no? Ejecute alguna acción. ¿Sí? Eso creo que está claro, ¿no? Entonces, por eso le he llamado comando. ¿Sí? Entonces, lo que le va a mandar es el mensaje ls. Le está mandando ese mensaje ls. Y va a cerrar escritura, ¿ya? Esto del pipe también es como, voy a volver a recordarle, ¿no? De hecho, si ven algunos en internet, todo eso, cuando te explican, muchas cosas están en internet, no es innegable eso. Prácticamente internet ha sustituido a muchos libros, pero básicamente es así, te lo dibujan el pipe.
¿no? Te lo dibujan así el pipe. Así. Si ves algunos grafiquitos, te lo van a dibujar así el pipe, ¿no? De aquí está por este lado está en este caso, nuestro ejemplo es el proceso, así lo voy a llamar, proceso padre, y por aquí está el proceso hijo, ¿sí? Ya lo pondremos así, proceso hijo. Proceso padre. Listo. ¿Sí? Entonces, los mensajes que van a dejar ya va a ser a través del mecanismo de pipe, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Listo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, o sea, con la teoría que hemos visto de mailboxes y eso, ¿no? Sería esto, ¿no? O sea, me refiero al pipe, sería como la caja postal, porque es a través del pipe donde el proceso hijo le va a enviar mensaje y el proceso padre va a recibir ese mensaje, ¿no? Y es lo que está haciendo, ¿no? Ya en este caso es sincronizado, ¿no? Es decir, él está digamos, no va a leer, sino va a escribir. Entonces va a cerrar lectura y va a hacer la escritura, va a mandarle el mensaje LS. Y el proceso padre, vamos a ver aquí, qué es lo que va a hacer el proceso padre. El proceso padre no va a escribir, es decir, va a cerrar escritura y se va a poner en modo escuchar, ¿no? O sea, va a estar como, si fuera walkie-talkie, esto sería, digamos, uno es como es como dijera uno de ellos dijera cambio y fuera y cambia de modo, ¿no? El walkie-talkie, bueno, para los que no estuvieron en la última clase, los walkie-talkies, ¿no? Es una comunicación entre dos dispositivos, pero solamente es de un solo canal, no es bidireccional. Entonces uno escucha y el otro habla, ¿no? Así funciona el walkie-talkie. Y el juguetito que les he hablado de mi niñez, de la latita con el plástico y el hilo es igual, ¿no? Entonces uno habla y el otro está en su oído. Y básicamente es casi lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso del proceso hijo, está cerrando, el leer y está abriendo escribir y después cierra escribir. Y aquí el proceso padre lo que hace es al revés. Si él está escribiendo, si él está aquí, si él va a mandar mensajes, entonces él tiene que cerrar escritura, porque no tiene que mandar mensajes, sino que tiene que abrirse para lectura. Lee el mensaje, aquí va a calcular los bytes que ha leído y aquí va a recibir el mensaje. Y simplemente lo que le ha agregado aquí es un system que lo que hace es recibe una cadena y ejecuta una orden, ¿no? O sea, ejecuta un comando de shell, es lo que hace el system. Entonces el system yo le puedo mandar un comando y lo va a ejecutar. Y después va a cerrar el pipe, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo en el cual podemos ver casi lo mismo, ¿no? O sea, este le está mandando un mensaje y él está recibiendo el mensaje y en este caso está ejecutando el comando, la instrucción system, ¿no? Les recibe como parámetro el mensaje que ha recibido, ¿ya? Entonces, compilaremos. Y bien, entonces el hijo le ha mandado el mensaje LS, el padre ha recibido LS ¿no? Ya, bueno, de nuevo, no estoy usando la palabra mensaje, ¿no? Entonces estoy reemplazando por comando, porque esa es la idea. La idea es que los mensajes que voy a enviar son órdenes o son datos, ¿no? Parámetros de entrada para el otro proceso. ¿Sí? Entonces, el otro proceso, el proceso padre lo que está recibiendo es LS, ha recibido este mensaje, ha ejecutado un system y ha mostrado la lista de archivos.
¿sí? Entonces, este es un ejemplo base de comunicación entre dos procesos solamente, ¿no? Entre pares, ¿ya? Y en este caso específicamente entre padre e hijo. Pondremos pausa. El proceso hijo deja el mensaje, el proceso padre lee el mensaje y lo que hace el proceso padre agarra ese mensaje y hace alguna acción, ¿no? Como el mensaje que has recibido es un ls, que es un comando válido de shell, ejecuta ese comando, ¿no? Podría mandarle a X o cualquier otro, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Le voy a mandar el mensaje. Vamos a ver. Bueno, PS a X, a UX. ¿Sí? Entonces, el hijo le ha mandado un mensaje. El mensaje que has recibido es una instrucción de shell. Ha ejecutado el system y la instrucción de shell decía PS AUX. Entonces, es lo que ha devuelto, ¿no? ¿Sí? Bien, pondremos pausa. Pondremos pausa un rato a la grabación, por favor. Rodrigo. Rodrigo, ¿puedes ponerle pausa? Bien, es el mismo código. Ah, bueno, aquí está. Usted y yo uniste. Sí, no necesitamos string.h. Ya, aquí estoy preguntando, ¿no? Conta argumentos, tiene que ser 3 argumentos. Esto no vimos, ¿no? El int args, char args, ¿no? Ya, eso vimos, ¿no? Me refiero que los primeros ejemplos que vimos de llamadas al sistema hemos visto de los argumentos, ¿no? Entonces, y sale si en caso de que no le he enviado argumentos. Creo el pipe desc.cr y aquí ya está utilizando este otro dup. Ya, vamos a irnos a esta ventana. Ups, aquí también tengo abierto lo mismo. A ver, el comando es dup2. Dup2. ¿Qué hace dup2? Ah, duplica un file descriptor. ¿Ya? Esa es su descripción. Ya, pero vamos a ver el ejemplo ya. Y creo que aquí, vamos a ver si lo tengo a 2.c. Allá. Voy a copiar esto de aquí ya. Vamos a venir a esta otra consulta. Bueno, esto tal vez solo se pueden, si quieren, su nota en su código o en otro lado, ¿no? Es simplemente una descripción que para dup. ¿Ya? Vamos a colocar aquí. Dup 2. Argumento. Ya, en el caso de cuando 0, entrada normal, 1, salida normal, 2, salida de error. Ya, entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está, bueno, cierra lectura, ¿ya? Y está escribiendo, pero en 1, que sería 1.
salida normal. ¿Ya? Entonces está mandando una salida. ¿Sí? Está mandando salida. Cierra y lo que va a hacer es ejecutar un comando. Esta es otra forma de ejecutar comando shell. Solo que esto es bastante... en el caso del system yo le puedo mandar una cadena larga, ¿no? Podría mandarle ahí una composición de comandos. Podría mandarle un ps menos aux, incluso tuberías y demás. Puedo mandar eso, ¿no? En cambio, con el exec simplemente le doy el comando, ¿no? Exec, ¿no? Si quieren, y esto. ¿Qué hace el proceso padre? Eh, lo mismo que el otro caso, se cierra para escritura, ¿ya? Y llama a dup2, a esta función dup2, ahora usando 0. ¿Qué es 0? Entrada, ¿ya? El stdin, ¿no? ¿Ya? Cierra y hace un exec, ¿ya? Entonces, este hace un exec del argumento en la posición 1 y este es un exec en la posición 2, ¿ya? Bien, tal vez todavía no es claro esto. Vamos está mal. Vamos a compilar 2.x y después vamos a revisitar otra vez el programa. Py 2.c menos o pip2, ¿no? Ejecuto pip2. Aquí le voy a dar el comando ls y aquí le voy a mandar el comando sort. Eso es lo que hace. Básicamente está haciendo esto. De forma simple, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? La salida de ls es la entrada de sort, ¿no? Entonces, esto haciendo un poquito de dibujitos aquí, me refiero a que ls le está mandando como mensaje una lista de archivos, ¿no? Se lo envía. Ya vamos a poner enviar lista de archivos y sort. Entonces, esa es su salida. Y sort recibe como entrada esta lista de archivos. Ya, creo que no me salió bien el dibujo. Entonces, esta lista de archivos. Sí, no me salió bien, para nada. Con esto tal vez. Esta lista de archivos es la entrada a sort. ¿Sí? Bueno, no, espero que bueno, ¿te entiende? Espero que esté claro, ¿no? Me refiero que ls es su salida, eso ya lo explicamos hace un momento, pero espero que quede claro una vez más. Me devuelve una lista de archivos y sort recibe esa lista de archivos y ordena. Eso es lo que hace, ¿no? Ahora, ¿por qué le estamos hablando de esto? Voy a borrar, ¿sí? ¿No? Entonces, ls si tiene que escribir el mensaje, porque le está enviando un mensaje, en, en la salida, ¿no? O sea, tengo que mandar como salida. Y sort tiene que recibir el mensaje como entrada, ¿sí? Entonces, a eso, y eso es lo que hace referencia a esto de aquí, ¿no? Entonces, esto dup2 lo que se está diciendo, escribir, se está habilitando el 1, está dando el parámetro 1, y el 1 es salida, ¿sí? Entonces, la ejecución de este comando, ¿no? O sea, al final combinando combinando,
lo que va a hacer es, básicamente le estoy diciendo, es escribir la ejecución de ls en la salida estándar, que es esto. No, esto está definido como salida estándar. Y en el proceso padre está definiendo la comunicación como entrada estándar. Entonces, cuando ejecuta, lo que va a hacer es leer lo que está como parámetro de entrada. ¿Ya? Una vez más, ¿no? Entonces, el proceso hijo, ambos, si se fijan, ambos procesos están ejecutando un comando. Este está ejecutando el comando ls, lo que le envío en la posición 1, y este está ejecutando el comando sort. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿no? Ambos están ejecutando un comando. Solo que lo que estoy haciendo es direccionando la salida, ¿ya? Usando el dup2, esta función dup2, y le estoy especificando que, que es una salida, ¿no? Que lo que voy a recibir, que la ejecución del comando se vaya a sea una salida, ¿no? O sea, hacer lo mismo que el pipe, lo que hicimos, ¿no? O sea, entonces, salida. Y este sort, que es lo que tiene que recibir, es entrada. Por eso aquí le digo 0, ¿no? Entonces, el 1 es salida de entrada y el 0 es eh, entrada, ¿no? Entonces, digo, salida estándar y esto es entrada estándar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, duda? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya, aquí les he compartido uno que dice dup2. Editaremos eso. Ya, lo que va a hacer este ejemplo es, va a recibir un nombre de archivo y va a ejecutar un comando y la salida de ese comando lo va a guardar en este archivo. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. ¿Sí? Entonces, primero lo voy a ejecutar. Lo voy a compilar y después lo ejecuto. .c -o tup2. Tup2. Me va a salir el error. Entonces le pongo, digamos, el archivo que se llame lista.txt y le voy a dar el comando ls. ¿Ya? Entonces, esto que he realizado es igual que hacer esto. ls, la salida, direccionarlo a un archivo, digamos, mi lista.txt. ¿Qué es lo que va a hacer esto? La salida de este comando ls se va a escribir a salida estándar y se va a mandar al archivo mi lista.txt. Otra forma de escribir esto es así, 1. Entonces, indicarle que es salida normal direccionado al archivo mi lista.txt, ¿no? Ahora, si me fijo, el archivo mi lista.txt lo que contiene es la lista de archivos. Entonces, la salida del comando ls lo ha direccionado al archivo. Eso es lo que ha hecho. Ahora, cuando yo he ejecutado esto lista.txt y ls, lo que ha hecho es lo mismo. La salida de ls lo ha direccionado por salida normal a lista.txt. Si me fijo, ¿qué tiene el archivo lista.txt? Tiene la lista de archivos. ¿Ya? Ahora veremos el código. Entonces, aquí no está usando comunicación de procesos. Simplemente es un ejemplo para entender eso de la salida estándar, salida de error y bueno, ya quedaría claro lo de la entrada de error. No está usando entrada, ¿no? Entonces, aquí está haciendo, a ver, está abriendo el primer argumento, la posición 0 es el programa, el ejecutable.
La posición 1 sería el nombre del archivo, que sería en este caso lista.txt, ¿ya? Y lo que va a hacer aquí, al decirle deskfetch 1, está haciendo un redireccionamiento a la salida normal, ¿no? Es como es lo que está ejecutando, es básicamente estaría haciendo un esto, ¿no? ¿Sí? El signo mayor es para redireccionar y al especificar el 1 le estoy indicando que es salida normal, ¿no? Vamos a poner así, entre paréntesis, esto, ¿no? Salida normal, ¿ya? Y cierra. Entonces lo que va a hacer aquí es ejecuta el comando, pero ese comando, la ejecución de ese comando ya no lo vamos a ver, ¿no? No lo estamos viendo, ya no estoy visualizando la salida, sino que esa salida de ese comando lo está mandando, lo está direccionando a una salida que está direccionándose al archivo, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer para que quede un poco claro, ¿no? Por ejemplo, yo voy a usar esto, PSI, que es un ejemplo clásico, ¿ya? Y lo voy a direccionar a una salida. Bueno, primero voy a ejecutar PSX, como está, ¿ya? Vamos a hacer esto, ejecuten, si están con su máquina, ejecuten esto. Ya no veo nada aquí. Sí, no hay nada raro. Todo es la salida normal, sin mayor problema. ¿Listo? Sí, no hay nada raro. Ya. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ejecutaremos ps-ax y lo voy a direccionar a un archivo por salida estándar, que es 1. ¿Ya? Proc.txt. Listo. Ahora, fíjense, ha salido un warning, ¿no? Hay un warning. Pasa que este guión ya no es válido para usar PSX, entonces por eso me sale bad PS syntax, ¿no? Ahora, ese mismo comando PSX lo voy a direccionar a salida de error, ¿no? Que es el número 2, ¿no? Entonces el número 2 es salida. Aquí lo voy a llamar error.txt. Listo. ¿Qué es lo que ha pasado? Veremos los dos archivos. Entonces, proc.txt tiene la salida del comando, o sea, la ejecución del comando se ha direccionado a salida estándar, que es el 1, y eso se ha guardado en el archivo. Ahora veremos cuando hemos usado 2. ¿Qué es lo que ha pasado? El error, solamente el error, lo ha direccionado al otro archivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Ya, vamos a ver otro ejemplo. A ver, vamos a ver uno que hicimos con las llamadas al sistema anteriormente. Por ejemplo, ¿cuál era? El nuevo, ¿no? ¿Dónde estás? Borrar. Nuevo. ¿Ya? Si no le doy ningún valor, me sale error, ¿no? Entonces haremos lo siguiente. Nuevo, lo direcciono a, digamos, a una salida estándar, lista.txt. ¿Ya? Y vamos a probar poniendo 2 a otro archivo, arc2.txt. Listo. Ahora veremos qué es lo que tienen los archivos. Lista.txt, eso es lo que ha generado. Y veremos ahora qué ha generado el arc.2. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje que pusimos, ¿no? El p-error. ¿Ya? Entonces,
¿qué es lo que estoy haciendo? Es cuando le pongo al direccionar 2, si el comando genera algún error, se direcciona solamente ese error, ¿ya? Eso es cuando le coloco 2. Si le pongo 1 es la salida normal, es la que se direcciona. Si revisamos el código que hemos hecho esta vez, nuevo newdir, ¿no? newdir.c, ¿sí? Le agregamos como estándar, como parte de la salida estándar, es decir, la ejecución del programa, esto, ¿no? Código de error, ¿sí? Entonces es lo que ha sacado, ¿no? Es decir, en el archivo lista está la ejecución del programa. El programa es ejecutado y por salida estándar, que en valor numérico es el 1, por salida estándar, que es representado por el 1, se ha direccionado el archivo y ha sacado la salida del comando. Lo que el comando me ha devuelto, o sea, lo que el programa, mi ejecutable, que es newdir, ha ejecutado, lo ha direccionado ese archivo, pero la salida, la ejecución, ¿sí? Por salida estándar. Cuando le he puesto 2, ¿qué es lo que ha hecho? El mismo comando ejecutado, ¿qué es lo que ha pasado? El error que el comando ha generado, que el binario ha generado, solamente ese error lo ha capturado y lo ha mandado, lo ha direccionado a un archivo. ¿Se entiende? ¿Está claro? Bueno, he querido volver a este ejemplo simplemente porque es un ejemplo que sale error, ¿no? Entonces, yo puedo direccionar el error por la salida por la salida de error y direccionarlo a un archivo, o puedo agarrar la ejecución del programa, todo lo que ha corrido sin error, a otro archivo, ¿no? Y separar en un archivo la ejecución del programa y en el otro archivo los errores que haya generado el programa. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Ya. Disculpe, entonces el 2 con el signo de mayor nos guarda simplemente el error, ¿no? Sí. Y el 1, la ejecución. Inge, disculpe, y en tal caso, digamos, si tuviera que quisiera guardar un procedimiento, un proceso que no tiene error, entonces, digamos 2 y no, digamos, no tiene un error, intentar guardar eso, no se guardaría nada, ¿no? Sí, sería vacío. Si no tiene ningún error, es vacío. Ah, ya está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? O sea, pasaría lo mismo, ¿no? Que esto. Quiero ejecutar GCC. Lo direcciono esto a un archivo, digamos, GCC arc1.txt y GCC2, signo mayor, a un arc2.txt. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Arc1.txt está vacío, porque no ha pasado nada. Y arc2 el error, ¿no? Fatal error, no input files, compilation terminated, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo de un programa, cualquier programa C, dir.c -o dd nn. Voy a direccionar la salida a un archivo a1.txt. Lo mismo voy a ejecutar, pero ahora por salida de error. Este va a ser a2.txt. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A1.txt vacío porque la compilación no genera ninguna salida, ¿no? No genera nada, ¿sí? Me refiero que en términos de shell no me muestra ningún mensaje.
¿Ya? Ahora veremos aquí. A2. También vacío, ¿no? Porque en este caso, en el caso del programa GCC, o también digámosle del proceso GCC, porque al final es un proceso, si todo está bien, no muestra ningún mensaje, ¿no? Solamente muestra mensaje cuando hay algún error, nada más, ¿sí? Y ese era el caso de GCC con él, ¿no? Ahí me sacaba podía capturar el error y direccionarlo a un archivo, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora sí está más claro. Sí, ingeniero. Sí, Inge. Sí, ingeniero. ¿Sí? Allá. Entonces, si eso está claro, ¿ya? Entonces, este programita debería ser más, y ahora sí debería tener sentido eso del loop 2 con el 1, ¿ya? ¿Sí? Vamos a ir otra vez al ejemplo que los he copiado. Vamos a ir aquí, BIM. A ver, ¿dónde estamos? Loop 2, loop 2.c. ¿Sí? Entonces, aquí le estoy mandando el 1, que es salida estándar. ¿Ya? Entonces, ejecuto este comando. ¿Qué es lo que espero? Vamos a hacer aquí. Dup2 era, ¿no? Mi ejecutable. Dup2. Le voy a mandar arc1.txt. Y le voy a mandar ps-ax. Listo. ¿Ya? Ahora es lo que he ejecutado, ¿no? Entonces, me fijo aquí bien arc1. Arc1.txt. La lista de procesos, ¿no? Entonces, ha agarrado la ejecución del comando psx por salida estándar, ¿no? Ahora, voy a editar el archivo bim2.c y voy a cambiar y le voy a decir que sea, aquí le voy a colocar 2. A ver, ¿qué me dice que debería pasar? Debería guardarse el error, ¿no, ingeniero? Sí, exactamente. Entonces, vamos a venir aquí. GSC, tenemos que compilar, ¿no? GSC, dup2.c, uso dup2. Voy a ejecutar lo mismo, solo que va a ser el arc2, psax, y reviso el archivo arc2.txt y solamente el error. ¿Sí? ¿Ya? Está claro entonces, ¿no? ¿Qué significa el 1? ¿Qué significa el 2? ¿No? ¿Sí? Volveremos a revisar el código. ¿Qué he cambiado? He dicho que en el dup2 está direccionando, ¿no? A este deskfix es el archivo, ¿no? Estoy abriendo un open. Arc1 es el nombre del archivo. Estoy abriendo un archivo para escritura y este es su descriptor, ¿no? Entonces estoy direccionando la salida, pero la salida de error 2, ¿no? Entonces, si el comando que ejecuta genera un error, lo va a mandar solamente el error, lo va a direccionar, porque le estoy indicando por salida de error. ¿Ya? Y si le pongo 1, me va a mostrar lo que el programa ejecute, no el error. ¿Sí? Está claro, ¿no? Bien, si eso ya está claro, entonces ahora el pipe 2.c debería estar más claro, ¿no? Entonces aquí estoy dando el dup2, le estoy diciendo 1. ¿Sí? Eso quiere decir que lo que ejecute el comando exec, ¿no? Si le mando ahí, digamos, un comando ps, lo va a direccionar, ¿ya? Salida estándar. Aquí no le estoy mandando un archivo, le estoy mandando una tubería. Estoy mandando un pipe, ¿sí? Entonces le estoy mandando, he creado una tubería. Este es el parámetro de entrada.
Entonces le estoy mandando, ya no a un archivo, sino estoy direccionando por la tubería, o sea, le estoy mandando por aquí. ¿Ya? Bueno, no entiendan de otra manera, ¿no? Creo que hay una frase cuando te dicen te mandó por un, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Pero básicamente está haciendo eso, mandando por, pero en el buen sentido, ¿no? Eh, entonces le está mandando aquí y lo que le está mandando es la salida estándar, ¿sí? Sí, podría mandarle aquí, si aquí le pongo 2, le mandaría el error, ¿no? O sea, la salida de error. En este caso, lo que necesito es hacer, estoy haciendo un pipe. Entonces, la salida del comando es lo que le tengo que enviar. Entonces, salida estándar, 1, por la tubería. Ahora, ¿qué es lo que hace el padre? En este caso, el padre, el comando que ejecuté, no lo estoy, si le pondría aquí 1, lo que estaría haciendo es volver a mandar por la tubería la salida, pero sería un error. ¿Por qué? Porque estoy cesando para escritura y estoy abriendo para lectura, ¿sí? Entonces, como estoy abriendo para lectura, le mando 0. ¿Qué significa 0? Entrada. Entonces, de esa forma le estoy indicando lo que él ha mandado a salida estándar. El padre está haciendo la lectura de del mensaje. O sea, de todo lo que, o sea, la diferencia con el otro es que textualmente yo le he mandado una variable, una cadena ls, y esa cadena ls ha leído el proceso padre. En este caso, la ejecución del comando lo está mandando por el pipe, es un mensaje que le está mandando, y el proceso padre lo que está haciendo es haciendo una lectura de ese mensaje. Pero para eso lo que está usando es el DUP2, ¿ya? Para indicar en el lado del proceso hijo, mandar la salida por la ejecución del proceso por salida estándar, y en el lado del hijo lo que está haciendo es leer del type, o sea, haciendo la lectura de lo que se ha enviado por el pipe, ¿no? Y al indicar 0 le está indicando que es entrada, ¿ya? Y eso es. A ver. Vamos a ver esto. Bueno, vamos a venir aquí. Creo que esto es así. Eso vamos a revisarlo. El direccionamiento, digamos, se puede usar también el signo menor, ¿no? Bien, pondremos pausa. ¿Alguna consulta? Sí, ¿quedó claro?